Hola, soy Leonel Alízano Correa y les doy la más cordial bienvenida a este viernes de procedimientos de Yo Leo. En próximos días tendrá lugar el Día del Padre. Por lo tanto, hoy hablaremos de 4 novelas que giran en torno precisamente a esta figura, es decir, en torno a la figura de la paternidad. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cuando nosotros hablamos de padres y por lo tanto de paternidad, tendríamos que tal vez, y subrayo, tal vez, dividir la interpretación, el simbolismo en dos momentos. La simbología y la interpretación del pasado, podríamos decir de mitad del siglo XX para atrás y de la mitad del siglo XX a nuestros días. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Muy simple, porque el simbolismo, la interpretación e incluso la definición de paternidad ha ido cambiando junto con el transitar de las sociedades, junto con la deconstrucción de la realidad. Como siempre hemos dicho en este canal, las obras artísticas, sin importar a cuál arte nos estemos refiriendo, siempre van a ser un reflejo de la sociedad en la que se encuentra uno y a su vez también van a reflejar las inquietudes, las necesidades, los deseos, los anhelos de dicha sociedad. ¿Por qué? Porque de manera consciente o inconsciente toda sociedad y los integrantes de esta siempre van a querer mejorar, siempre van a querer fijar su mirada hacia el progreso, tanto desde una perspectiva particular como desde una perspectiva general. Partiendo de esto, tenemos que decir que la paternidad y en consecuencia el simbolismo, la interpretación y la representación de dicha paternidad en el pasado nos muestra normalmente a padres, opción 1, muy duros, muy reacios, muy fríos, muy apáticos a las cuestiones emocionales, a las cuestiones íntimas de su familia, puesto que su función normalmente era la de ser proveedor. Entonces, normalmente siempre se mencionan a padres que están luchando de manera simbólica o de manera literal por conseguir lo necesario para llevar el alimento a la casa. Entonces, hacer sacrificios, hacer esfuerzos, a transformarse en un personaje paradigmático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la figura, de manera obviamente general, hay excepciones, como en todo, pero la particularidad de este simbolismo es precisamente hombres fríos, distantes, calculadores, pero sí también con esta emoción muy reprimida, pero emoción al fin, de querer salir adelante, de querer sacar a su familia adelante. Pero también tenemos la otra postal, la otra cara de la moneda, es decir, padres que también tenían esta frialdad, una actitud un tanto distante, una actitud totalmente rígida, pero estas emociones llevadas a un extremo negativo, es decir, un padre violento, un padre poco considerado, tanto consigo mismo y en consecuencia con su familia. Entonces tenemos estas dos lecturas del padre que sí se nos muestra frío, distante en cuestión emocional, pero también preocupado y ocupado por la mejora de sí mismo y de su familia. Y por el otro lado tenemos el padre también frío, distante, poco emocional, poco cercano en cualquier ámbito de la vida, pero más ruin, más violento. Entonces tenemos esas dos perspectivas de el simbolismo de la paternidad, así como nosotros cuando hablábamos del simbolismo y en consecuencia los tópicos y los personajes prototípicos y los personajes estereotípicos, etcétera, en relación con la maternidad, también podríamos hacer lo mismo con la paternidad, mientras que las madres, la lectura que se le daba a la maternidad en el pasado era de estas mujeres abnegadas, de estas mujeres muchas veces sumisas, sí, guerreras en el sentido de esforzarse por su familia y salir adelante, pero con este instinto maternal del sacrificio y la vehemencia por el bienestar
de los hijos, mientras que en el caso de los padres era esto mismo, pero de una manera un poco más fuerte, más viril, más varonil, así se le califica. Entonces tenemos estas lecturas. Obviamente, estos simbolismos, estas lecturas, estas representaciones, conforme fueron cambiando las épocas y los modus vivendi de las sociedades, obviamente eso se ve reflejado en la paternidad, en la maternidad. Pero bueno, el tema del día de hoy es la paternidad. Entonces, para hacer esta distinción, mostrarla y demostrarla, les voy a mencionar 4 novelas. 2 relacionadas con una lectura, por decirlo así, del pasado, y otro par relacionado con una lectura del presente. La primera novela que voy a mencionarles fue escrita en 1834 y publicada un año después. Esta novela fue escrita por Honoré de Balzac y se intitula Papá Goriot. Como lo indica su nombre, el personaje al que yo voy a hacer referencia es el Papá Goriot, que en algunas traducciones en español también lo mencionan como el tío Goriot. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a un personaje muy paternal. Paradójicamente, el protagonista del libro no es el Papá Goriot, sino es otro personaje acaudalado que al final tendrá un trágico desenlace. Pero bueno, no vamos a hablar de esa perspectiva, vamos a hablar de ese aspecto de la paternidad al grado de que es un personaje tan encomiable, tan trascendente, que es el que le da el título a la novela. ¿Por qué creen ustedes que Balzac le haya dado el título a su libro de Papá Goriot cuando no es el protagonista? Cuando simple y llanamente es el padre de unas doncellas que tienen relación con el protagonista de la historia. ¿Por qué? Muy fácil, porque el Papá Goriot simboliza precisamente una de las posibilidades, una de las ramas que puede vivir la paternidad. Es decir, esto que les decía, el sacrificio, el esfuerzo desmedido por sacar adelante a su familia, pero aquí con la posibilidad, triste, pero posibilidad y escenario al fin y al cabo, de que todo ese esfuerzo, todo ese esmero, ese desvivirte por la familia, ese desvivirte por el prójimo, ese desvivirte por las personas, no sea recompensado o no sea compensado o no sea retribuido por dichas personas. Entonces, en el caso particular de Papá Goriot, escojo esta obra primero porque es fundamental, es de estas magnas obras de la denominada literatura universal. Y por el otro lado, porque nos muestra también un escenario posible de la paternidad. Sí, efectivamente, normalmente tenemos esta lectura del padre distante, frío, poco emocional, porque solamente se concentra en ser proveedor, en brindar, etc. Y normalmente esos aspectos, hoy en día, son vistos como de, pues, qué bien que se esforzó, se esmeró, pero también era importante lo otro, también era importante que se acercara a su familia, que se enfocara en sus necesidades afectivas y de todo ámbito que no fuera económico, que no fuera proveer nada más alimento, dinero para poder subsistir, para pagar servicios. No. Pero existe el otro escenario que sí, en este marco, en este simbolismo, un padre que se desvivió por cumplir ese rol, que era el rol que se le daba a la paternidad, el rol que se le daba a los padres de familia en esas épocas, estamos hablando de mitad del siglo XIX, y que de repente, producto de la sociedad consumista, producto de esta banalidad y estas circunstancias que imperaban a la mitad del siglo XIX, y que no nos hemos alejado en demasía, como supondríamos, o como quisiéramos, estos familiares, estas hijas, dejan en el desahucio a su padre, dejan en el desahucio a esta persona que se desvivió por ellas y por todos, y al grado de que los que vivían alrededor de este personaje, el Papá Goriot, lo ven a él como el hazmerreír.
se mofan de él, a pesar de que él, siguiendo esta tradición, se haya desvivido por ellos. Entonces ahí tenemos un escenario que también es real, porque muchas veces nosotros podríamos caer en escenarios catastróficos de no, la paternidad simple y llanamente con esta lectura de proveer y demás es totalmente negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, es una realidad. Es algo que tenemos que entender en su contexto, tenemos que intentar entenderlo desde la perspectiva del otro, que en este caso sería la época, ciertas circunstancias, ciertas tradiciones. Pero, en el caso de Papá Goriot, nos muestra un más allá. En este caso es cómo una sociedad, tanto a nivel nuclear, que es la familia, como a nivel macro, a nivel general, como es la sociedad ya, de todo el país, de toda la comarca, de toda la región, cómo le da más importancia a lo material, a lo banal, que a esas bases que precisamente de una u otra manera les brindó el padre, que en este caso está representado por el papá Goriot. Este primer padre, y en consecuencia esta primera historia, nos muestra una historia así triste, preocupante, que nos lleva a reflexionar, incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, a lo que puede ocurrirle a un padre. Este padre que se desvive a su estilo, a su forma, según sus usos y costumbres, y que de repente la vida dé la vuelta y ahora él necesite de esas personas por las que se volcó y esas personas le den la espalda. Entonces tenemos esa primera lectura, un tanto triste, un tanto preocupante, pero infelizmente muy realista, muy al estilo que usó Balzac. No olvidemos que la segunda mitad o a la mitad del siglo XIX tiene lugar el realismo. ¿Y qué más realismo que esta novela de Balzac? Pero ahora vamos a avanzar unas cuantas décadas, a inicios del siglo pasado, es decir, el siglo XX, y nos vamos a encontrar con un texto desgarrador. Porque, al contrario del papá Goriot, que sí tal vez tiene sus bemoles, como todos, pero que al fin y al cabo cumplió y llevó a buen puerto, en las medidas también de sus posibilidades, su encomienda como padre, tenemos el polo opuesto. Tenemos a un padre severo, a un padre que ha marcado de por vida a su hijo, pero no de buena manera, sino todo lo contrario. Como ustedes seguramente ya lo están infiriendo, me estoy refiriendo al texto Carta al Padre, escrita por Franz Kafka en el año de 1919, pero casi como toda la obra de Kafka, fue publicada hasta 1952. A lo largo de esta obra, escrita en primera persona, porque como lo dice su título, es una carta en la que Franz Kafka, de manera real, esto no es una obra de ficción ni nada, es totalmente la realidad que escribió este gran autor, trascendente, otra vez en la denominada literatura universal, porque trascendió épocas, fronteras, etc. En este texto, en esta carta, podemos descubrir cuánta importancia, cuánta repercusión tiene un padre en la vida de un hijo. Y en este caso, la repercusión es negativa, porque todo el tiempo el padre le preguntaba, en este caso a Franz Kafka, le preguntaba, ¿por qué eres tan temeroso? ¿Por qué eres tan retraído? ¿Por qué? Y comienza a hacerle una serie de cuestionamientos de su personalidad, etc. Y esta carta precisamente comienza a reflexionar en miras de contestar esas preguntas. Y en esta disertación, en esta reflexión, en este examen de conciencia, descubre y descubrimos juntos que el padre tiene una gran repercusión en esta personalidad introvertida, en esta personalidad con baja autoestima, en miras de la vida cotidiana. Hoy en día ya, con el tiempo a cuestas, sabemos que Franz Kafka fue un gran escritor, que Franz Kafka nos mostró una realidad palpable, visible, que nos lleva a la reflexión, que nos lleva al análisis tanto de nuestro entorno como de nuestra propia persona. Sí, pero gracias a esa carta al padre, descubrimos que todo ese gran talento no fue apuntalado, no pudo desarrollarse en un mayor grado porque
no tuvo un apoyo tan importante como lo es el de un padre que sí estuvo presente, un padre que sí estaba ahí, porque si habláramos de casos de padres ausentes, ya la situación cambia, obviamente. Pero cuando el padre sí está ahí, y en lugar de que el padre tome un rol protagónico en miras de impulsar a su hijo a consolidar su personalidad, sus talentos, etcétera, todo lo contrario, producto de una personalidad violenta, producto de una serie de vejaciones, insultos, un abandono en el aspecto afectivo y entre otros aspectos que no voy a mencionar porque el propósito de este video es invitarlos a acercarse a estos textos, mas no echarles a perder la lectura y la sorpresa que ésta nos puede brindar, es precisamente, regresando al punto, ese aspecto que nosotros tenemos que considerar cuando estamos frente a este texto. Precisamente este carácter fuerte, enérgico, violento que nos muestra Kafka en torno a su padre en estas líneas que componen su carta nos llevan a la reflexión precisamente de lo que les mencionaba en torno a la obra de Balzac. Este contexto del padre sí un tanto distante emocionalmente, pero que se desvive por el bienestar de su familia, en este caso particular de sus hijas. Caso contrario del padre de Franz Kafka. ¿Por qué? Porque su padre, como lo vamos descubriendo en la descripción y en la narración que nos hace el autor checo, nos muestra un padre totalmente violento, un padre que en vez de velar por el beneficio de su hijo, hace todo lo contrario, al grado de que podemos entender muchas cosas, tanto de los personajes que va creando a lo largo de su obra, como de su propia personalidad, las podemos entender precisamente por este contexto, por esta situación. La importancia y resonancia que tiene un padre muchas veces en la vida de sus hijos puede verse reflejado también en su ausencia o con su ausencia. El ejemplo paradigmático en el ámbito literario, para mí, es la novela El primer hombre, escrita por Albert Camus. Albert Camus, precisamente el día de su muerte, en el año de 1960, entre sus cosas se encontró un manuscrito. Y ese manuscrito, precisamente, es la novela que les acabo de mencionar, El primer hombre. Y esta novela, básicamente es una novela muy al estilo de Kafka, autobiográfica. Es decir, nos habla de un pequeño niño que pierde a su padre cuando él tenía 1 año, lo pierde en la Primera Guerra Mundial, por lo que tiene que trasladarse a Argel junto con su mamá y su abuela, una abuela reacia que le infligía castigos físicos y una madre que se estaba desviviendo por él, por alimentarlo, educarlo, etcétera, pero precisamente este vacío, esta laguna emocional, social y todo lo que implica un padre, nos lo muestra Albert Camus a lo largo de esta novela, que es totalmente entrañable, porque a pesar de que gira en torno a una familia matriarcal, porque estamos hablando, insisto, de la madre y de la abuela, la presencia del padre de manera simbólica es importantísima, al grado de el título de la novela, El primer hombre. El hombre, esta figura paradigmática, es el padre, pero paradójicamente este niño huérfano, en un entorno bélico, en un entorno de pobreza, en un entorno en consecuencia de carencias, necesidades, castigos físicos, todas esas situaciones que caracterizaron a la vida tanto del autor en la vida real como de este personaje protagónico de la novela, nos van mostrando la importancia de un padre y en consecuencia la importancia de la paternidad. Por lo tanto, esta novela nos hace reflexionar la importancia que tienen las personas, ciertas personas en nuestra vida. Y las personas muchas veces más importantes de nuestra vida, porque son las personas que nos impulsan, son las personas que nos inspiran, son las personas que nos apoyan, son nuestro ejemplo a seguir en una cantidad bastante importante de momentos,
son nuestros padres. Y en el caso particular de la paternidad, encabezada por un hombre, su ausencia puede causar, por un lado, ciertos caracteres, ciertas patologías, pero a su vez también puede generar una toma de conciencia y una iniciativa que son fundamentales también en cada aspecto de la vida. Y precisamente ese último aspecto es el que yo noto en esta novela de Albert Camus. Novela que obviamente no fue terminada porque, como se los comentaba, el día de la muerte de Albert Camus se encontró entre sus pertenencias en el auto que se accidentó y el auto en donde pereció este gran escritor y filósofo argelino, se encontró el manuscrito. Y entonces, al grado de que esta obra, escrita a mano y con anotaciones que no se entendían, pudieron ver la luz gracias a su hija, Catherine Camus, al grado de que esta novela fue publicada hasta 1994, es decir, 34 años después del fatídico accidente que se llevó, insisto, a este gran escritor y filósofo argelino llamado Albert Camus. Pero regresando a esta novela, es importante que quienes se acerquen a ella tomen en cuenta dos aspectos fundamentales. Por un lado, la vida del personaje, nunca está de más empaparnos. Hemos dicho muchas veces sí, que hay que separar al autor de su obra, pero en este caso particular es importante que nosotros sepamos un poquito de la vida de Albert Camus. No es empaparnos y leer la infinidad de biografías que se han escrito sobre él y artículos y demás, sino simplemente saber algunos aspectos. En qué año nació, en qué año murió, les acabo de compartir este último dato, pero algunos aspectos de en medio. Cuándo comenzó a escribir, de qué hablan un poco sus obras, y podemos entender a este personaje, a este alter ego que nos iba mostrando Albert Camus a lo largo de El primer hombre. Y justamente otro aspecto que tenemos que considerar con esta novela es lo que les comentaba hace unos minutos, la importancia simbólica, la importancia emocional que tiene, aunque esté ausente, el padre en la vida de sus hijos. Hemos hablado de tres tipos de padre. Uno de mediados del siglo XIX, otro de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y uno de mediados del siglo XX. Podríamos nosotros decir que los primeros dos son muy parecidos, muy cercanos a esta idea de la paternidad y la frialdad y la crueldad que podemos ver en otras obras como Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, ¿no? Al grado de que son dos hijos y uno de ellos odia al padre porque el padre era violento. Y estas visiones, estas lecturas de finales del siglo XIX, principios del XX, como que nos muestran siempre a estos padres rudos, violentos, fríos, calculadores, que dejan de lado lo afectivo y le dan prioridad a lo material y esas circunstancias. Y por el otro lado tenemos esta figura, por un lado esta figura paterna de ausencia, porque eso es también una realidad. También tenemos que mencionar a los padres ausentes por X o Y razón. Puede ser por una situación trágica como le ocurre al personaje de Albert Camus y al mismo Albert Camus en su vida, que es pues porque murió en el frente en la Primera Guerra Mundial. Tuvo un final trágico. Esa circunstancia va más allá. Pero también podríamos hablar de los padres ausentes desde una perspectiva social. En el caso particular es que por decisión del padre se decide hacer a un lado de la vida de su hijo, de su hija. Y eso también es importante mencionarlo. Esta figura del padre ausente, ya sea por muerte o ya sea por iniciativa propia. Pero hablemos de las paternidades en el siglo XXI. Este cambio de paradigma, esta deconstrucción social, obviamente se ve reflejado en la paternidad del siglo XXI. Y entonces, partiendo de esta realidad, y que no nos tenemos que ir muy lejos, simplemente ver las noticias, abrir los ojos de nuestra cotidianidad y veremos cómo sí se ha deconstruido nuestra sociedad, les voy a recomendar una excelente novela, intitulada El padre infiel. Esta novela fue escrita por Antonio Scurati.
y fue publicada en el año 2014. Entre el 2014 y el 2015, esta novela fue parte de una de las finalistas de un concurso muy importante de novela. ¿Qué nos cuenta este escritor italiano? En esencia, nos cuenta la historia de un padre entrado a sus 40 que de repente su esposa una mañana le dice: quizá no me gustan los hombres, y comienza a llorar, o en el entorno del llanto le dice: quizá no me gustan los hombres, y comienza este conflicto, un conflicto de índole sí matrimonial, que poco a poco se va adentrando a un conflicto existencial. Este personaje protagónico comienza a cuestionarse todo, desde la situación meramente de pareja hasta las situaciones sociales. Comienza a haber este choque generacional, esta realidad con la que nació y esta realidad hoy tan imperante, tan protagonista. Obviamente comienza a haber este conflicto y este choque de roles de género. Hablar de las mujeres, la lucha de las mujeres, y como que ve ese choque precisamente en las dos mujeres de su vida. Por un lado su esposa y por el otro lado su hija. Entonces comienza este choque desde una perspectiva sí un tanto misógina, sí un tanto machista, de comenzar a denigrar, a demeritar la lucha feminista, pero por el otro lado también comienza a validarla porque esa lucha va a beneficiar a su hija. Entonces, por un lado está esa lucha de que no, las mujeres que ahora están empoderadas y están luchando, y comienza a disertar, a argumentar en contra, por decirlo así, de esta lucha, de estos logros que se han obtenido a lo largo de la historia, pero por el otro lado también le da su debido valor, no de manera muy explícita, pero al mencionarlo, para mí, ya le está dando un valor, porque esos beneficios, esos logros que se han obtenido a lo largo de la historia reciente, van a ser un beneficio para su hija. Entonces, regresando al núcleo de la historia, tenemos una novela donde las personas que tienen entre 35 y 45 años se van a sentir totalmente identificados. Los padres de familia con estas edades e incluso un poquito más se van a sentir totalmente identificados. ¿Por qué? Porque es una realidad. Esas personas que tienen 35, 45 años nacieron a finales de los años 70 del siglo XX y a finales, a la primera mitad de los años 80 del mismo siglo XX. Cuando, a pesar de la revolución que hubo, los cambios de paradigma que iniciaron los 60, todavía había cierta reticencia social por hacer esos cambios. Siempre había como un adelanto y después retrocedían. Entonces no se consolidaban esos cambios de manera tan tajante como está ocurriendo hoy en día. Entonces, haber nacido y haberse desarrollado y haber consolidado la personalidad en ese marco y que de repente, poco a poco, los cambios vengan de manera muy precipitada, obviamente va a generar un choque. No solamente un choque generacional, sino un choque de la propia ontología, el ser y el estar de las personas. Entonces, esta novela tal vez tiene muchas lagunas, muchos bemoles desde una perspectiva meramente literaria y de ficción, pero tiene elementos muy importantes desde una perspectiva filosófica, sociológica, y que en muchos momentos para mí es más valioso que una historia bien trazada y personajes bien cuadrados. No es una historia perfecta, eso se los digo desde ahorita y con toda franqueza. Esta novela no es la historia, no va a ser una historia tal vez como Don Quijote de la Mancha que va a revolucionar. No, para nada, no va a ser el gran clásico de la literatura contemporánea o de la literatura de las primeras 3 décadas del siglo XXI, no. Pero sí es un texto que es digno de leer por estas minucias que les acabo de mencionar. Este aspecto de que el protagonista sea un filósofo, pero que no ejerce su profesión porque optó mejor por ser un chef, todos esos aspectos son llamativos. ¿Por qué? Porque es una realidad.
de hoy en día. Es una realidad que, a pesar de que se maneja de manera sucinta en la novela, cuando nosotros tropicalizamos esa realidad del mundo de la ficción y lo vemos y lo cotejamos con nuestra realidad, porque no olvidemos, el mundo de la ficción sí será creación, pero parte y se apoya en el mundo real, en las necesidades, en las situaciones que vivimos. Entonces, esta novela, intitulada El Padre Infiel, no es la excepción. Nos muestran una realidad muy cercana, nos muestran las necesidades, las inquietudes, los escenarios de inicios del siglo XXI. Y más cuando tú naciste a finales del siglo XX y comienzas a ser padre, que ese es el caso particular y es el tema de este video, eres padre o te tornas padre en estas épocas, en la segunda década del siglo XXI, cuando tú no puedes o no debes o no deberías, mejor dicho, educar a tu hija, en este caso hablando de la novela, como te educaron a ti. Y eso obviamente genera un caos existencial. ¿Por qué? Porque obviamente tú valoras lo que eres, tú valoras lo que has obtenido. Y muchas de las cosas que eres y has obtenido se lograron gracias a las bases que te dieron. Pero hoy esas bases no comulgan con las necesidades del siglo XXI, con las circunstancias del siglo XXI. En todos los aspectos, desde el emocional, desde el económico, desde puntos suspensivos. No voy a profundizar, no voy a hacer ahorita un análisis sociológico, antropológico. No. Por eso pongo los puntos suspensivos. Pero lo que sí puedo profundizar es esa realidad imperante, esa realidad que nos lleva a cuestionar no solo el papel de la paternidad, sino también el papel de la humanidad en la coyuntura actual. Una coyuntura que no solamente tiene que ver con los derechos de las mujeres, que no solamente tiene que ver con la igualdad, la equidad. No. Tiene que ver con aspectos de estos choques generacionales, esta deconstrucción social, deconstrucción que no solamente se ve reflejado en leyes, en circunstancias, en situaciones, en formas de comunicación. No. También tiene que ver con una deconstrucción existencial, irte deconstruyendo como persona para poder satisfacer tus necesidades más íntimas sin agraviar las necesidades sociales, las realidades sociales. De ahí que esta novela intitulada El Padre Infiel sea totalmente recomendable. En conclusión, estos 4 textos, es decir, El Papagoriot, Carta al Padre, El Primer Hombre y El Padre Infiel, son obras que sí giran en torno a la paternidad, pero que a su vez nos muestran una realidad social, una realidad emocional, pero sobre todo una realidad que debería implicar la reflexión, tanto de esos momentos que nos reflejan los autores, como una reflexión de lo que hoy somos. Porque, contrario a lo que se podría pensar, en muchos momentos actuales no estamos tan distantes de la sociedad que nos refleja Balzac en Papagoriot. Hoy en día, a pesar de la distancia, sigue habiendo padres crueles, sádicos de una u otra manera con sus hijos y sus hijas, como el padre que nos refleja Franz Kafka en su carta. También, como les decía hace unos minutos, la realidad de la ausencia del padre por X o Y circunstancia también es una realidad actual, así como nos la refleja Albert Camus en su libro El Primer Hombre. ¿Y qué puedo decirles de este cambio generacional, de estas necesidades actuales que nos refleja Antonio Escurati en su novela El Padre Infiel? Entonces, he ahí el punto, he ahí el porqué de estas recomendaciones, el porqué de mencionarles estos 4 títulos, los cuales, como se los acabo de comentar, son totalmente recomendables. Las invito a que se acerquen a estos 4 títulos, no solamente con motivo del Día del Padre, sino también para ver este aspecto fundamental que es el rol
de los padres y el rol de la sociedad en ciertos aspectos individuales, en ciertos aspectos también generales, que es la sociedad. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos subidos en sus redes sociales, que recomienden este proyecto, pero sobre todo les hago la cordial invitación a que comenten, a que me digan qué otras obras en torno a la paternidad ustedes conocen y por lo tanto podrían recomendar. A su vez, también podemos usar el espacio de comentarios para que me hagan llegar sus críticas, sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un canal de interacción en el que me hagan saber ustedes sus observaciones, sugerencias, temas, autores y todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues bien, ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, feliz Día del Padre a aquellos que lo son y estamos en comunicación. Hasta siempre.